bienvenidos a Hablemos Podcast. Aquí estamos otra vez, señores, bienvenidos aquí a la sala, a la escuelita de la silla caliente. Raúl Figuereo de aquel lado, manito, ¿cómo tú estás? Todo bien, hermano, tú sabes, tranquilo de este lado. Vamos a ver qué tenemos hoy, porque veo que tenemos un invitado especial, No, señores, tenemos aquí un invitado especial en la casa. Néstor Meneses, hermano mío, hermano del alma, bienvenido a Hablemos Podcast. Pues qué es lo que con qué lo que a toda la gente ve. el tipo dominicano. Hasta que se dio, maní, se dio el meneo. Sí, es que estamos aquí en Hablemos Podcast. Finalmente. Hace rato venimos detrás de Néstor. Porque este hombre tiene algo que hablar, tiene un testimonio que compartir. Y como ustedes saben, la temática aquí de Hablemos, aquí nosotros hablamos temas que quizás en la iglesia no lo quieren hablar. Y yo le dije a Néstor, mira, yo conozco tu testimonio, conozco tu historia, pero a mí me gustaría compartirlo y traerlo aquí a los muchachos de Hablemos para meterle candela. Señores, en el día de hoy vamos a hablar de ateo a cristiano, o de ateo a cristiano. Bueno. Señores, aunque ustedes no lo quieran creer, esto es un tema que en el día, en este tiempo, es como muy famoso. Es muy sencillo, muy fácil no creer en Dios. Pues la gente cree en todas las cosas, pero en Dios no quieren creer, right? ¿Tú puedes creer eso? Yo no entiendo. Yo creo que hay que tener más fe para no creer en Dios. Honestamente, hay que tener mucha fe. Sí, uno tiene que tener la fe muy fuerte para no creer en Dios. Néstor. Y en este tiempo que estamos viviendo ahorita, en esta específica época, en esta temporada de la humanidad, estamos viviendo una campaña diaria, una propaganda diaria de antivalores, anticristianas, anti-Dios, anti-teología, anti-todo. Sí. Y entonces definitivamente se hace bien común de que te acostumbras a estar en la iglesia sin necesariamente ser parte de ella. ¿Tú estás escuchando esa ciencia? Real. ¿Cómo tú eres introducido al ateísmo? ¿Cómo tú naciste así? ¿Tú te hiciste así? No, fíjate que ¿Tú fuiste defraudado dentro de la iglesia? ¿Cómo fue la cosa? Todo eso forma parte de... O sea, que tú fuiste ateo porque en la iglesia te llevó a eso. No, fíjate que cómo comienza esto, ¿no? Porque muchos de los ateos no saben que son ateos. Hoy en día se sabe por la cantidad de propaganda y publicidad que esto maneja. Y no necesariamente están diciendo no creas en Dios, sino todo el sistema se presta para esto. Uh-huh. Pero recuerdo cuando estaba pequeño, la mayoría de las personas, como todos, yo nací en un hogar católico. En un hogar católico se acostumbra todos los domingos ir a la iglesia, a rezar y todo esto. Y recuerdo una anécdota muy especial. Recuerdo una anécdota de rodillas frente al Cristo crucificado, así y tal. Ay, Dios. Y entonces están ahí, mi mamá, orándole al Cristo crucificado. Ay, ayúdame. Y yo, o sea, a mi corta edad, yo viendo para arriba así, el tipo, tú sabes, clavado en la cruz con una tira y todo cortado, ¿no? Y bañado en sangre. Y mamá, ayúdame. Y yo dentro de mí pero este tipo necesita más ayuda que tú. No. Ay, mi madre. Que no te vea tu mamá. Si tu mamá ve este episodio, va a haber problemas. No, papá, eso fue un rollo, eso fue horrible. Ay, Dios mío. Te acostumbras a eso. Muchas personas se acostumbraron a eso y realmente se ponen a adorar algo sin saber que adoran. A mí me impactó la imagen, porque es que yo veía eso como que, rayos. Y ¿sabes? La intención de los papás son buenas. Claro, porque ellos quieren que tú te acerques a Dios, de que tú tengas buenos principios, buenos valores, pero las generaciones que vienen detrás de los padres y la generación que viene, nuestros hijos, vienen con un chip diferente. Nosotros venimos con un chip diferente al de nuestros papás y nuestros papás un chip diferente al de sus abuelos y así una cadena, ¿verdad? De evolución intelectual. Y eso fue una confrontación mental en mí. Yo decía que, rayos, pero este tipo necesita más ayuda. De que Jesús necesitando ayuda. O sea, pero es que ven acá, pero está mucha gente, no voy a hablar de mi mamá, de muchas personas arrodilladas ahí llorando, pidiendo auxilio, ayúdame con esto y lo otro. Y el tipo está clavado ahí en una cruz. A ese punto te diste cuenta de que era... Que no tiene sentido de que tú te hagas. Para mí era como una tradición, una costumbre que se tenía. Y yo dije, bueno, es una costumbre ir a la iglesia, pero tú ibas a la iglesia y ¿esta de qué?
esperando que se acabara para irme ya a la casa a jugar y a hacer lo que sea, ¿sabes? Y como la mayoría de los católicos practicantes, la mayoría van a la iglesia los domingos y después el lunes son hijos del diablo. ¿En qué momento, después de esa experiencia, tú dices, no existe Dios? ¿Qué pasó en tu vida que tú esperabas que Dios hiciera algo y Dios no se manifestó de la forma que tú esperabas que se manifestase basado en lo que te enseñaron? Claro, ahora fíjate, yo me di cuenta de que muchas cosas, las circunstancias de la vida se sucedían por las decisiones de las personas. Pero tú pensabas que nada de... No había Dios no estaba en la fórmula, en mi ecuación, ¿entiendes? Aunque oí hablar de Dios, aunque fui instruido en Dios, mi mamá hizo todo lo posible por enseñarnos los valores cristianos. Cosas que yo valoré como el hecho de los valores en el sentido de que no mataron, ya yo sabía que matar estaba mal, ¿me entiendes? Que cuando mentías te mataban a palo, entonces no está bien mentir. Te daban una pela. Te daban una pela. Entonces, ese tipo de cosas vamos a decir que estuvo bien, pero yo no veía ese ser divino, superior, ¿sabes? Mirándome todo el tiempo a ver qué estaba haciendo para castigarme. No lo... ¡Oh! ¿Me entiendes? Te pintaron un Dios tirano. Porque es lo que te enseñan, que a muchos de nosotros y muchos jóvenes y contemporáneos con nosotros tienen recelo con digamos, con cualquier tipo de religión o con lo sobrenatural o lo espiritual, porque nos enseñaron, nos presentaron al Dios de que si te portas mal, Dios te va a castigar. Si no te comes la comida, Dios no te va a dar, ¿sabes? Entonces siempre Dios fue el malo de la película, como en muchos casos en los hogares naturales, papá es el malo. Haz esto porque si no papá cuando llegue se va a molestar. Cómete porque si no le voy a decir a tu papá. Entonces siempre papá, que era la figura maligna de la película, del cuadro familiar, algo así pasó con Dios. Y sin Dios tener la culpa o papá tener la culpa, siempre se queda ese cuadro generacional, tradicional, ¿me entiendes? Ese patrón de conducta que no necesariamente es correcto. Pero creces con eso y creces sin Dios. Ahora, a esto súmale las decisiones y las compañías con las que tú comienzas a andar en la vida, ¿no? Rockero, mi banda de rock y todo. El amigo por allá que le baje el volumen al celular. ¿Sabes? Metalero y todo esto. Entonces la tendencia o la cultura del rock en aquel tiempo era más como oscura, ¿no? Satanás y todas estas cuestiones. ¿Tú creías más en el diablo? No tanto que creía en él, pero me daba nota la onda de estar vestido de negro y que la gente me dijera, ay, ¿qué tipo de música escucha? Esa onda gótica, gótica. Raver, pero oye, esta ciencia, no cree en Dios, pero cree en el diablo. No, pero es que escucha, porque no era una cuestión de creer en el ser, sino el marketing del enemigo era más popular que el de Dios. Y aún no sigue siendo, te lo voy a explicar por qué. Escucha esto. Está el papá religioso que sale con el niñito a la casa, a la calle. Por primera vez sacan al muchachito que lo tenían encerrado para que nunca no tuvieran contacto con el mundo. Ajá. Cuando sale, el papá lo lleva a pasear. El papá enseñando las cosas. Mira qué bellos edificios. Mira esos carros. Y de repente va pasando una tipa con un vestidito rojo, minifalda, todo explotada. Y el niñito se le queda viendo. Y el niñito le pregunta, papá, ¿qué es eso? Y el papá le dice, ese es el diablo, vente. Entonces se van, total que se van, llegan a la casa. Y la mamá le pregunta, ay, ¿cómo les fue en su paseo? ¿Qué fue lo que más te gustó? Y entonces el papá, bueno, vimos de todo, edificio. Y, no, pero papi, ¿qué fue lo que más te gustó? Y el niñito le dice, ¡el diablo! porque le gusta la tipa. Entonces, ¿qué te quiero decir de esto? Oh, el marketing de la maldad, de lo malo, siempre fue como, vamos a decir, fue mucho mejor que las cosas buenas, porque a Dios siempre te lo pensaba, era el personaje bueno, pero las acciones que habían detrás de Dios siempre eran malas, porque era castigo. Y el diablo era tomate una Coca-Cola, el diablo era la mujer que estaba más rica, ¿me entiendes? Entonces tú dices, rayos, creo que me gusta más el diablo. O sea, vamos a estar claros, ¿no? Vamos a estar claros. No, sí, es verdad. O sea, ¿me entiendes? Porque no tienes conocimiento, no tienes experiencia espiritual de relación con Dios como hoy en día la tenemos. Pero este tipo de panoramas, estas circunstancias te llevan a vivir una vida sin Dios, una vida donde lo que tú consideras bueno, lo que tú decides, ese es tu Dios, esa es tu regla.
No había ninguna otra cosa sino lo que tú determinabas. Exactamente, y eso era lo que yo consideraba que estaba bien. Rival va a atacar ahora. Exactamente, pero entonces tú primero fuiste creyente. Al principio fuiste creyente. No, es que ese es el detalle. Desde niño, yo soy creyente es después de viejo, Rey, ¿ok? De niño yo no creía en nada. Me enseñaron valores cristianos y íbamos a la iglesia, pero yo iba a la iglesia era, como dicen aquí, iba a comerme los mocos, ¿no? Primero no entendía al padre. Dos, me daba sueño. Entonces, ¿sabes? Un niño no entiende qué está pasando. Dos, cuando un niño de nuestra capacidad, o los niños de hoy en día, lo llevas a una iglesia y ves a la gente orándole a un tipo que está casi muerto, no son tontos. Los niños no son tontos. Y ¿por qué hablo de niños? Porque por eso la palabra dice que instruye al niño en su camino y cuando esté viejo no se apartará de él. No se habla, mucha gente piensa que es instruirlo en el camino de Dios. No, en su camino. Obviamente que si le enseñas las cosas de Dios desde niño, pero con lógica aplicada. ¿Qué es la lógica aplicada? Hijo, fumar es malo y te estás fumando un cigarro, que era lo que hacía mucha gente antes. Entonces no había una congruencia entre tus palabras y tu vivencia y tus acciones. Entonces esas cosas, hoy en día los niños vienen con un chip totalmente diferente y se dan cuenta. Entonces nuestras acciones tienen que ser 100% congruentes y adheridas a cómo actuamos. ¿Tú crees que entonces los ateos caen hoy en día por la falta de manifestaciones de los hijos de Dios? Definitivamente, y te explico por qué. ¿Cómo yo conozco de Dios? Vuelvo y te repito, yo tenía una vida desordenada, rockero, consumía mis cositas divertidas, mis sustancias, tú sabes, para alegrar el cuerpo y el día, ¿no? Además estaba en un medio que se prestaba para eso. Un medio donde tocar música, ser el vocalista, el líder de una banda y tener cierta proyección ponía en ti cierta atracción, por ejemplo en mi caso hacia las mujeres y hacia otras actividades y esto me fue consumiendo y vivía en un mundo que era solo yo. Y siempre mi mamá estuvo con su cuestión de Dios, de ir a la iglesia y esto, pero yo ni pendiente. Una tía se convierte al evangelio, cristiana, es la primera cristiana en la familia, ¿verdad? No católica. La primera cristiana no católica, sino cristiana evangélica en la familia. Y ella es la que se encargó de predicarle a toda la familia. Y se gana a mi mamá. Wow. Cuando ella se gana a mi mamá cambió la tendencia y su forma de ser y todo. Yo vi un cambio en mi mamá impresionante. Lo que te explicaba de las palabras no acompañadas de acciones y ahora las palabras acompañadas de una acción, de un cambio que tú dices, ya voy. ¿Qué le pasó a mi mamá o qué le está pasando a mi mamá? ¿Me entiendes? Eso fue una cosa tremenda, rotunda que marcó mi vida. Y esta tía que por supuesto era bruja. Y bruja de las pesadas. De las pesadas. Una bruja de verdad. No, esa era de las pesadas que yo recuerdo de niño, manifestaciones sobrenaturales, presenciales, cosas que tú podías mirar, oír, en ese nivel, ¿me entiendes? Claro. Ahora, tú en ese tiempo no asimilas Dios, el diablo, la bruja, la maldad. No, tú soy bicho, ¿sabes? Como que esto es de verdad. Esto es real. Y ella era practicante de eso y wow, man, una cosa terrible. ¿Me entiendes? Entonces, ella se convierte. Ver esa conversión en mi tía fue algo impactante para todo el mundo. Claro. La bruja ahora es evangélica. Entonces, el cambio fue tan radical que ella le comienza a predicar a mi mamá y así le comenzó a predicar a todos mis tíos, a todos sus hermanos. Pues para hoy en día, toda mi familia es cristiana. Wow. Fruto de mi tía que hoy descansa, que era bruja. Está escuchando. No, y te estoy hablando de la bruja mayor, o sea, no, esa la dura en ese medio. Wow. Pero después, la misma fuerza que tuvo en ese medio, Dios se la multiplicó en el poder sobrenatural de Dios. Wow. O sea, tú, para mí entonces tú fuiste, digamos que, no un ateo tan encerrado en su ateísmo, porque tú tuviste cierto acercamiento a lo que es el misticismo. O sea que tú siendo ateo, tú
entendías que había una fuerza sobrenatural, aunque no viniera de ese Dios en el que tú no creías, pero que existía algo, sea bueno o malo. Es que fíjate que tengo muchos amigos que son ateos, ¿ok? Que no creen en nada. Que no creen en nada. Pero cuando tú no crees en algo, tú no pierdes tiempo haciéndole propaganda negativa a eso que tú consideras no existe. Entonces, Exacto. cuando yo me dedico en un Facebook a colocar y a postear cosas anticristianas, es porque en el fondo yo sé que hay algo que está allí. De una manera eso me afectó. Bueno. De una manera eso me afectó y ahora yo trato de descargar mi frustración o mi experiencia, o sea, haya sido, normalmente son malas, Porque porque hay ateos que son- no curo a mi mamá, porque no curo a mi Esa es la hermanito, porque permitió que mataran a mi hermano, Ajá. porque no curó a mi abuelita de cáncer. Un dolor. Hay gente que deciden creer porque tienen un dolor. Entonces dedican tiempo valioso, por ejemplo, en las redes sociales, para publicar cosas contra Dios, contra la religión, contra esto. Si no crees en algo, no pierdas tiempo posteando en eso que no crees, ¿sabes? O sea, Se acabó, se fue la entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que sí, todas las personas, el ser humano, está diseñada para creer en algo. Porque es que tiene esa conexión espiritual. Es que somos seres creados. Les gusta a quien les Espíritu. guste, somos seres creados. Exacto. Quieras creer que nacimos de una explosión y que por casualidad esa explosión tuvo la perfección de crear un cuerpo con ADN y todo eso, bueno, tienes mucha fe. Bienvenido. Eres un hombre de fe. ¿Me entiendes? O sea, ven acá. Exacto. Pero, dime, ¿cómo es posible que tú Pero puedas ven creer acá. en eso? Estamos en un sitio, tú puedes crear algo de la nada. Dame a explotar un No. traqui-traqui, pum, y se creó, mira, una vida. No funciona O así. sea que la mayoría, o vamos a decir una gran parte de los ateos son ateos por una frustración, o sea, son ateos por una mala experiencia. La diferencia Son de ateos. esto, fíjate, Rey, la diferencia de los ateos, lo que pasa es que el ateo se hace, no nace ateo. Ahí está. Escucha ciencia y Dale. profundidad. Ve, el ateo se hace. Nadie nace ateo. Yo no creo en nada. Eso es mentira. Los niños creen en Santa. No, porque es que la construcción social, que es lo nuevo que se usa ahorita, la construcción Sí. social, me enseñaron a... No, hay una tendencia natural del hombre a adorar algo. Hay gente que yo no creo en nada. Messi es Dios. Así es. Entonces, ¿estás escuchando? Tú que me estás viendo allí, ¿estás escuchando? O sea, no, yo no creo en nada. Messi es Dios. Ronaldo. Algo tú necesitas adorar por naturaleza, porque por Exactamente. naturaleza eres Escucha adorador. Por naturaleza eres adorador. Ahora, eso te lo digo yo ahora porque ya lo sé. Yo lo descubrí, yo lo estoy viviendo. Es como alguien me decía, no, pero bueno, sí, está bien, tú puedes creer en lo que tú quieras, pero eso no existe. Yo le dije, ¿cuál es tu comida favorita? Moro de bichuela negra. Eso es horrible, eso sabe horrible. Señor, te reprenda. ¿Cómo que es horrible, varón? Ajá, pero yo estoy seguro que eso... Es más, eso no existe. ¿Cómo que no existe, varón? Es la que yo me comí ayer. Esto es riquísimo. Yo no lo he visto, yo no creo en eso. Ah, pues yo te voy a invitar para que te la comas. No, a mí no me invitas a eso porque a mí no me gusta comer esa cosa, eso no existe. Bueno, varón, pues por eso no existe, porque tú te estás negando a invitar algo que yo sé que es real. Ahí está, ¡pum! Entonces, es lo mismo. Tú no puedes invalidar la experiencia espiritual de una persona. Agarra ese batazo ahí. Escucha ciencia. Tú no puedes invalidar la experiencia espiritual, la relación espiritual que tiene una persona que dice que tiene una relación con Dios, con Jesucristo, porque tú no la sientes, porque tú no la ves o porque no la viste en el libro que escribió un hombre con un pensamiento y tú prefieres creer el pensamiento de ese hombre creyendo que tú eres más inteligente que alguien más porque leíste el libro que alguien más escribió. Estás agarrando esa ciencia. Tu conocimiento viene de la mente, del desarrollo de un estudio que hizo un hombre más como tú. Entonces, no bueno. utilizamos el pensamiento, el conocimiento de los libros para apropiarnos de un pensamiento que no nos pertenece. Al contrario, es para poder crear lo que se llama el pensamiento constructivo. Es decir, yo quiero hablar de ateísmo, yo necesito saber ciencia. Claro. Yo necesito saber de evolución, pues los argumentos de los ateos son evolución, la ciencia y no sé qué. Pero la ciencia no ha podido ni negar ni comprobar la existencia de Dios, por lo tanto eso es una hipótesis. Y mientras la hipótesis no se Una demuestre validada o invalidada, sigue siendo hipótesis. Entonces sigue siendo una variable, una posibilidad. Entonces, esa posibilidad tiene a millones de personas desde hace 2000 años, estamos 2000 años después de Cristo, ese hombre que nació hace 2000 años, y por eso nuestra cronología se separa en antes y después de Jesucristo. Tú vas añadiendo conocimiento a eso. Claro. Cuando yo me convierto, que eso es después de los comerciales,
yo tenía que probar a Dios para poder creer. ¿Me entiendes? Yo tenía que probar a Dios. Ya había tenido cierta experiencia como, no mía, pero ver el cambio en mi tía, ver el cambio en mi mamá y después ver el cambio en mi familia. I was like, okay, this is something else. Realidad, Claro. lo probaste. ¿Me entiendes? Claro, porque oye, ¿qué pasa? Yo apoyo eso que tú estabas explicando. Porque, ok, tú no crees en Dios, pero ¿qué base tienes para no creer en Dios? Porque a veces yo digo, hay muchísimos ateos que son ateos porque no se dedicaron siquiera a investigar un poco sobre Dios, a investigar un poco del cristianismo. Tengo amigos que una vez fueron cristianos, estuvieron de este lado, pero se alejaron y empezaron a creer muchísimas otras cosas como el agnosticismo, un sinnúmero de herejías que andan por ahí. Pero fue por el simple hecho de que mientras fueron cristianos no crearon fundamentos fuertes, no investigaron, no se nutrieron, no fueron a la historia de quién era, quién es Jesús. Vamos a ver si en la historia aparece ese tal Jesús que está en la Biblia. Déjame yo ver si es verdad, por lo menos a ese nivel, a nivel histórico, si lo que está en la Biblia es real. Vamos a investigar a Jesús. Pero no hicieron nada de eso. Entonces, cuando tú no conoces al Dios al que tú vas a adorar a la iglesia, simplemente tu fundamento es muy débil y tú puedes alejarte fácilmente por cualquier otro viento de doctrina que se aparezca. Rey, el pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra, ¿verdad? Así Fíjate, es. Yo soy un caso especial de cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque no soy fariseo, pero tengo mis fundamentos bien anclados en la fe en la fe que defiendo y que profeso. Pero para yo creer, eso fue un proceso, ¿ok? ¿Por qué? Cuéntanos eso. Y aquí Cuéntanos voy. eso, por favor. Mira, primero fue una experiencia de primer plano, ¿no? Comienza en 2 etapas. La primera etapa es esta. Y aquí es donde ustedes van a agarrar. Y al que no le gusta lo que escucha, de una vez le digo, apague el video. Porque mire, Normal. yo estaba, mi mamá ya se había convertido, ya había pasado el tiempo. Y mi mamá se la pasaba predicando, mi hijo, y vamos a la iglesia, y acompáñame a la iglesia. Y tal vez tu mamá, tú que estás escuchando esto, a lo mejor te lo dice todavía, hijo, acércate a Dios. Escucha esas palabras, porque son las palabras con más valor y sazón que tu vida va a probar en la vida, en la historia, en el resto de vida que te queda aquí en la tierra. Amén. Y comencé a hacerlo como por el amor hacia mi mamá. Y dije, la voy a acompañar. Pero imagínate tú, mi mamá se estaba congregando en una de esas iglesias. ¡Samasaya! Tira fuego. Tira fuego, yo no sé qué. Y para alguien que no cree, lo llevas para allá y al primer servicio, y a la presencia está toda la gente. Y yo estaba como que, Dios mío, por Dios, ¿pero qué es esto? ¿Me entiendes? Eso para mí fue un choque yo dije, ya, esto es un circo, ¿qué rayos es esto? ¿Me entiendes? ¿Con qué me como yo esto? ¿Qué está pasando aquí? ¡Santo! Papá. ¿Me entiendes? O sea, yo quiero que Lengua tú te por pongas, aquí, lengua por yo allá. quiero que tú te pongas en esos zapatos de ese No, tipo yo sé. que Yo viene me- de un medio de puro rock, Sí. de medio del fashion, de la foto, la radio, ¿sabes? Ajá. De tocar en vivo. Y llegas y te metes en una casa de una iglesia donde está un poco de gente. ¡Ay, ya la mire, que! ¿Y qué? ¿What? ¿Qué es esto? Oh my goodness. Pero bueno, tú sabes, la gente, eso sí, si tú quieres recibir abrazos y amor y palabras lindas, vaya a una iglesia. No importa quién Así es. seas, ni cómo luzcas. Porque terminó el Así servicio y todo el es. mundo, qué gusto verte, qué bello. Y comenzó un afecto especial. Y se sentía tan sincero que yo dije, oh, wow, bueno, wow, me quieren. Vuelvo. No, me quieren, pero no vuelvo. Ajá. Pues se sintió rico Ay. al final, ¿no? La locura que había al principio no, pero el final, esa comunión, esos detalles de que la gente se te acercara y te dieran palabras bonitas y Dios tiene un propósito para ti. Nunca falta el que sabe. Hey. Y yo dije, bueno, qué lindo, ¿no? Y mi mamá contenta porque fui. El ver yo a mi mamá tan contenta, a mí eso me dio una nota como que hice a mi mamá feliz. Cumplí. Cumplí. Entonces, ya la viejita se quedó pegada de que ahora vamos todos los domingos. Entonces, claro, había domingos que no podía ir, no porque no quería, sino porque no me podía parar de la cama.
Tremenda rumba que te pegaste. De la rumba y las resaca, la amanecidas. resaca. Llegaba el domingo cuando ella se estaba yendo y que Dios te bendiga. Pero comencé a ir paulatinamente otra vez, comencé a ir. Pero comencé a sentir cosas diferentes durante la adoración. Soy músico. Entonces, algo comenzó a engancharme a nivel, digamos que emocional, no espiritual todavía, o tal vez sí, pero no lo entendía en el momento. Y para hacer corto el cuento, pues de tantas veces ir, un día paso a aceptar a Jesucristo. Sin pensarlo mucho, sin que, es que siento la necesidad en mi espíritu de aceptar. No, fui porque me dijeron, ¿quieres pasar a recibir al Señor? Y yo sin saber, yo dije, sí. Hice mi confesión de fe. Y como a las 2 semanas, ya era más o menos conocido como músico en mi ciudad. El pastor sabía quién yo era. Y aquí es donde viene la parte que a mucha gente no le gusta. Y cuando hablo de gente, no el público en general, sino a esos líderes, pastores y todo eso. Escuchen. Viene bombazo. Ahí viene el bambazo. Él sabía quién yo era. Y él dijo, este pana yo lo pongo a tocar aquí y la iglesia se me llena de jóvenes. Y yo no tenía ningún tipo de vida o formación espiritual. ¿Me estás entendiendo dónde voy? Yo sé para dónde vas a darle para allá. Móntate al altar. Bueno, yo rockeé ese grupo de oración. Ahí cantaban Yo te busco, por decirte algo, y yo venía. Y la gente, ¡ay, qué nice! ¿Sabes? Y los jóvenes sí les comenzó a gustar más la música. Porque ya no sonaba ese tipo de musiquita de iglesia, sino sonaba ya un rock. Y le dije al tipo de la batería, cuando venga esta parte, tócala así y tal. Y ya sonaba como una banda de rock. Y yo una nota porque estaba tocando. Y los jóvenes se estaban acercando y el pastor... Bien hecho. Algo especial viene para ti. Y entonces muchos jóvenes venían también con la idea de que, pero tú no tocas en tal banda. Y yo, sí, pero también estoy aquí en la iglesia. Sirviendo. Entonces, pero, ¿qué pasa? Yo estaba en ese todavía, o sea, yo no estaba listo, pero ahí estaba. Claro, me estaban usando y yo no sabía cómo me doy cuenta. Pues resulta que el Señor estaba metido en algunas cosas malas. Pero en ese tiempo de yo estar allí, sentí como una cobertura especial de parte del hombre, del pastor. Y le confesé muchas cosas. ¿Me entiendes? Le abrí mi corazón, le conté muchas cosas. Y recuerdo que él metió la pata. Y para no caer solo, sacó los trapitos al sol de todo el mundo, incluyéndome. Incluyendo los tuyos. Wow. Confesó la cosa que tú le habías dicho a él en confianza. Que yo no se lo había contado a nadie. ¿A quién se lo podía contar yo? ¿Me entiendes? Wow. Nunca no era una persona abierta a decir, no, mira, quiero hablarte de mis problemas. Nunca. Y cuando se me ocurre hacerlo con un pastor, porque se supone era un ente espiritual, un representante de, ¿sabes? Tú dices nada. Yo me sentía como un release contándole todo. Lloré, nos abrazamos y tal. Y cuando el hombre cae por situaciones que no lo juzgo, porque cualquiera puede meter la pata, pero malo es que quieras meter la pata y por maldad te quieras traer a todo el mundo contigo, ¿me entiendes? Eso es diabólico. Entonces, y sobre todo porque mira, te lo voy a poner en mi caso, yo estoy recién convertido, brother. Exacto, eso te iba a preguntar. O sea, ¿qué tan fuerte... tan fuerte debe ser eso para una persona que recién se está fíjate que en convertido? esa iglesia yo me bautizo en esa iglesia. Yo me bautizo en esa iglesia. Y en esa iglesia yo comencé mi camino cristiano. O intentaba como yo creía, porque no tenía un discipulado, sino simplemente sabía que estaba allí en la iglesia. ¿Sabes? Pero no sabía quién era Dios todavía. Y aquí es donde voy. Puede ser todavía estar en la iglesia y no creer en Dios. Pero acostumbrarte a esa. Y aquí es donde rescato el punto. Porque te puedes acostumbrar a estar en la iglesia y no ser la iglesia. Escucha profundidad de ahora. No es lo mismo estar en la iglesia que ser la iglesia. Ay, Dios mío. Y entonces nos acostumbramos tanto y hoy en día más fácil por la silla, el aire acondicionado, el sonido, las pantallas, el streaming, bla, bla, y la música y todo esto. Y te acostumbras a estar en la iglesia, pero se te olvida que realmente la iglesia eres tú. Entonces, exactamente. ¿Qué pasa? Vino esa gran decepción porque yo sentía que todo el mundo me miraba. Y yo estaba avergonzado. Y yo estoy apenas dando mis pininos en el evangelio, por así decirlo.
Bueno, si antes era malo, después fui peor. O sea, si te volviste, tomaste una actitud rebelde por la decepción que te hicieron Era una cosa terrible. dentro de la iglesia. Entonces empezaste a actuar peor porque te decepcionaron. Mis últimos tiempos en la iglesia, haz de cuenta que yo llegaba con aliento a alcohol a tocar el domingo y no me decían nada porque yo era el guitarrista y tal. Entonces me cansé de eso y dije, no, que estos son unos hipócritas. Y tal vez la decepción que muchos que tal vez están escuchando este podcast ahorita mismo, pasaron por algo similar. El hombre falló, el pastor, el líder, el apóstol, quien sea, te falló. Te falló de una u otra manera y eso hirió tu corazón y tú dijiste, no, ¿para qué voy a estar aquí? Si aquí en la iglesia son hipócritas, me voy para el mundo y es lo mismo. ¿Es lo mismo? No lo es. Y aquí voy, mira, ve. Y aquí es donde viene la parte de identidad y convicción, ¿no? Pasa todo esto y yo duré muchos años y es cuando comienzo a tomar malas decisiones en mi vida y todo esto y las consecuencias que eso por supuesto trae. Pero Dios, cuando tiene un plan para ti, no creas que te vas a salvar de ese plan. No importa cuántos años pasen y cuán duro tú crees que eres, caes. Y recuerdo una noche, me acuesto con mi hermano, dormíamos en el mismo cuarto en camas separadas. Y yo me acuesto a dormir y mi hermano dice que tiene un sueño conmigo, que yo no sé qué, que me ponga a orar. Y yo que... Como te repito, toda mi familia ya era cristiana. Entonces él comienza a orar y todo esto, y en una vez se comienza, Néstor, levántate. Y cuando yo volteo así y él... ¿Tu hermano era cristiano en ese tiempo? Sí. Oh, wow. Es que ya toda la familia ya era cristiana, ya, pero ya yo no... Y a pesar de que yo estaba yendo a la iglesia, yo me separé. ¿Me entiendes? Yo me separo, ya estaba obstinado de eso. Entonces, mi hermano mira la guitarra y dice, Néstor, mira la guitarra. Y cuando yo miro la guitarra, literalmente veo una mano blanca agarrando la guitarra así. Santo. Ahora te dice, ¿qué película fue esto? ¿Te fumaste un hongo o algo? Dios mío, no. Yo agarro el yo veo Señores, espérense. La mano blanca, Dios mío. Señores, Raúl Figuereo, Moisés Valera, Hablemos Podcast. Usted no se puede perder la parte 2 de esto. Terrible. Néstor, invita a la gente por la parte 2. Mi gente, usted tiene que venir. Si quiere saber qué pasó con la mano pelúa, sintoniza el próximo podcast, ¿ok? Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Yo puedo a la gente cantarle canciones bonitas, pero no tener contenido. Tú te me estás yendo muy adelante. Ella está corriendo rápido. Ella está corriendo rápido. Vamos a hablar de un tema muy debatido. ¿Puede un cristiano perder la salvación o no? Que yo creo que sí. Mi gente, bienvenidos a Hablemos Podcast una vez más. Aquí estamos. Bueno, Señor, está usted- demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Si usted se quedó aquí la semana pasada, me imagino que usted está aquí una vez más para saber dónde se quedó esto. Moisés Valera, Raibel Figuereo de aquel lado. También, hermanito, saluda a la gente y vamos al mambo. Siempre tranquilo. Vamos a lo que venimos, que esto está terrible. De ateo a cristiano, tenemos a Néstor aquí todavía. La semana pasada nos quedamos en el suspenso. En la mano blanca. La mano pelúa. La mano blanca, mi Dios hermano. mío. Esa mano blanca en aquel cuarto. Sí, te contaba que en ese estaba durmiendo, mi hermano tuvo un sueño, se despierta todo asustado y yo no Dios sé mío. qué. Y me dice, de repente voltea y me se queda viendo la guitarra y me dice, Néstor, la guitarra. Cuando yo volteo, mano, yo veo una guitarra agarrando así el diapasón, una mano blanca. Agarrando pero así como fantasmagórica, tipo película de pana. Y la gente que dirá, bueno, Wow. pero seguro fue que te fumaste un hongo. No, yo no hice nada esa semana, era una semana normal. Sí, por si acaso, entonces siempre nada, pero es que No, este bicho le metí al estaba mambo. drogado. Este le metí al mambo, no, No. tranquilo. Estaba sobrio hasta las metras. Y veo esa mano así, men, y yo agarro esa guitarra, men, me paro. Y cuando era una guitarra acústica, y cuando yo agarro esa guitarra pesaba 1 tonelada. ¡Wow! Y me voy para la sala y cuando la pego así contra el piso, bro, eso parecía un Lego.
Lo que me quedó fue un pedacito del diapasón. Eso se disipó. ¿Pero por qué tú fuiste a romper la guitarra? fue lo primero que se me ocurrió cuando yo veo la broma. Yo fui, la agarro, me pesaba 1 tonelada la guitarra. Y la fui, la tiré y la rompo así, y se vuelve, pero añicos. Que normalmente tú rompes la guitarra y queda... No, sí, ¿sabes? claro, No se rompe como un vidrio. Todo por todos los lados. ¡Wow! Esto se rompió como un vidrio. Y yo dije, ¿what? Y de repente en eso mi hermano comienza a orar con él. Y yo me acerco. Y el equipo de sonido que tenía en mi cuarto, literalmente se me convirtió en una cabeza negra toda horrible. ¿Cómo así? Una cabeza negra horrible. Horrible. Una cosa como demoníaca. ¿Como una carabela? No, era como decirte la cara de un gorila, pero demoníaca. El sistema del equipo. El sistema de esos equipos antes integrales, todos negros. Sí, así. Los que tenían bocina aquí. Sí, tenían el tocadisco arriba. El cerebro y esas cosas. Mano, agarré esa cosa también y cataplum, y me deshice de todo eso. Dios mío. Me deshice de todo eso. Total de que, bueno, vienen, hablan conmigo y comienzan a decirme, mira, tienes que acercarte a Dios. Ok, una paréntesis. Ajá. Porque la mano blanca, yo estoy pensando, estaba esperando yo que iba a ser algo sobrenatural de parte de Dios. No, era el mero penco. Era un espíritu de las tinieblas. Sí, claro, era el mero penco. Wow. Ahí manifestándose porque sabía lo que venía. Sabía lo que venía. Era Satanás diciéndote, aún tengo posesión en ti. Sí, claro. Escucha ciencia. Y ahora, ¿cuáles eran las posesiones? Todas las ataduras que yo tenía allí. ¿Me entiendes? Todas las ataduras que habían allí. Mira qué interesante cómo los demonios, el mismo Satanás, cuando entiende que una persona le fue útil para el enemigo de las tinieblas, para el mundo de las tinieblas, en este caso fue su música, él sentía que tenía un derecho. Cierta autoridad. Exacto, un derecho, cierta autoridad. Y se manifestó en esa cosa, como diciéndote, te tengo agarrado y no te voy a dejar soltar. Exactamente. Esa noche fue un partido, fue. Sí, claro. Y eso, esta noche es fue que el sueño, sin contártelo, el sueño fue eso. Lo que tuvo mi hermano cuando me lo cuenta era eso, que venían por mí. Escucha. ¿Me entiendes? Entonces, claro, ahí yo digo, ok, ya voy. Yo lo que acabo de ver, yo no estoy borracho, yo no estoy hangover, ¿sabes? No estoy enratonado, no estoy drogado, no. Esto fue real. Y claro, yo tenía a mis compañeros de banda y les cuento eso y ellos lo que hacían era reírse de mí, no que, la mano pelúa, y me comenzaban a echar broma. Ellos no lo entendían, pero yo lo experimenté, yo lo vi, yo sé lo que yo vi, ¿me entiendes? Y yo dije, wow. A partir de ahí comencé a sentir una empatía, por así decirlo, una atracción a las cosas de Dios, sin todavía involucrarme. Recuerda, yo vengo un tipo que todo lo pensaba. De que de niño yo decía que hacen orándole a este tipo, ¿me entiendes? Entonces, recuerdo, pues por supuesto seguía cometiendo malas decisiones y mis decisiones más que todo eran con mis relaciones amorosas, sentimentales. Claro. Dañé muchas personas, pero también me dañé mucho yo. Fui dañado por otras personas. Y eso me hacía como más malo todavía. Claro. Entonces me acuerdo que me enamoré de una y esa me hizo la vida a cuadritos. Y yo dije, ahora voy a hacer peor. Y realmente hice mucho daño. Y cosas de las que uno se arrepiente. Claro. Y en uno de esos vacíos que muchas personas sienten y piensan que es que están deprimidos o algo, sí, es la puerta. A veces estamos bailando con la depresión y pensamos que es que estamos tristes. No, estás danzando con la depresión y es el baile más peligroso que existe. Y dije, voy a arrodillar y voy a orar. Tú tomaste esa decisión. Yo tomé esa decisión sin estar 100% convencido de qué rayos iba a pasar. Wow. Ni qué iba a decir. Porque lo que yo sabía orar era, Padre nuestro, gracias en el cielo, santificado sea tu nombre, tu reino, la reina como el cielo, ¿sabes? Esa era la oración que uno se sabía. Y yo me senté de rodillas y yo dije, Señor, aquí estoy. Dios, si tú existes, quiero decirte que estoy roto y que ya no quiero más esto. O tú haces algo, o definitivamente me va a morir o me va a pasar algo. Eso fue como que me pasaron un switch así y yo comencé a llorar
y a desahogarme por dentro y comencé a orar de una manera que era como algo dentro de mí, pero yo sabía lo que estaba pasando, pero las palabras que salían de mi boca jamás iban a salir. Yo estaba orando como un evangelista prácticamente. Estaba orando en convicción. Con una convicción y con un léxico que tú decías, pero ¿cómo? ¿Sabes? ¿Cómo este tipo está orando así? Y así estaba yo llorando, y Señor, y te entrego mi vida, y yo te pido que me limpies, y ta, 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 ta. Mi vida cambió desde ese día en adelante. O digamos que inició ese proceso de cambio. De cambio, de transformación. O sea, me impacta saber por qué dentro de la iglesia todavía está esa situación de que la gente cuestiona a Dios porque aún no han tenido un encuentro con Él. Y esto es el poder del encuentro. Yo tuve un encuentro personal con Dios de esa forma. Ray, me imagino que también. Llega ese punto donde tú te das cuenta que tú no lo puedes hacer con tu propia fuerza. Que no se trata acerca de ti, de lo que tú puedes planificar, de cómo tú lo puedes racionar. No se trata acerca de eso. O sea, tú estabas en un vacío tan profundo. Y yo recuerdo una vez que con un amigo, Edwin Aquino, donde tú estés, manito, si estás viendo esto, dijo una vez que el hombre tiene un vacío tan grande que es del mismo tamaño de Dios. Que solamente Dios lo puede llenar ese vacío. Así es. Bueno, es así. Ese hueco. Así es. Entonces, eso a mí me impactó. Entonces, del hecho de que lo que acaba tu proceso de no creer o tu proceso de ateísmo Son experiencias. son experiencias. O sea, tú no me puedes venir por allá a la gente que están por ahí mirando este episodio que aún no creen. Estar en un debate en algo que tú rehusas a experimentar. Y aquí está el detalle, fíjate, en el caso de que, porque hay muchas personas que, como te decía, de las personas que leen muchos libros y tienen exceso de información, me recuerdan a los fariseos, que los fariseos estaban cargados de información, y de esa gente tenemos en la iglesia además, que te conocen la Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero no conocen más nada en la vida. Exacto. Entonces yo recomiendo a todas las personas que van a la iglesia y que creen en Dios, y si apenas estás entrando a la iglesia, lea Historia Universal, lea ciencia, lea la Biblia, pero sepa por qué cree en Dios. Ore. Aquí voy. Mira, yo en ese tiempo, a pesar de las experiencias, ya creía en Dios en cierta manera, pero no estaba convencido en dónde yo debía estar. ¿Por qué? Entonces ¿cómo tú fortaleciste ese encuentro sobrenatural? ¿Cómo tú fortaleciste tu creencia, tu convicción? Aquí viene, Rey. Como te decía, yo soy muy lógico, muy analítico. A mí 2 más 2 es 4. Si me sales con otro número, demuéstrame, porque no me digas, no, es que yo lo sentí. No, I don't care on what you feel. You know, like, no, show me how, why, cómo. So, okay, yo no te puedo explicar mi experiencia espiritual sobrenatural, pero ¿en qué la voy a fundamentar? Ok, la fundamenté en la Biblia, pero la Biblia, ¿qué más me dice? Yo necesito saber por qué los cristianos evangélicos y no católicos, o por qué no testigos de Jehová, o por qué no mormón. Ahora comenzó ese conflicto en mí, y ahí es donde comienza mi yo intelectual a buscar, bueno, vamos a ver qué es lo que es. Información. Entonces, ¿qué te puedo decir? Para no hacerle muy largo el cuento de la historia, leí Historia Universal, leí la historia de los mormones, leí el libro de Smith, de los mormones, de este tipo. John Smith. Leí el de los adventistas, leí el de los testigos. Los testigos de Jehová. Leí el de la santería, o sea, ¿qué no leí? ¿Qué no leí? Pero tú leíste para justificar y sustentar que lo que tú estabas era correcto. Existe en la teología una rama que se llama apologética, ¿no? Que es la ciencia con la que tú defiendes tu fe, tu posición, ¿no? Y la apologética se usa no solo con la religión, sino con muchos aspectos de ideologías y todo esto. Muchas ideologías, incluso dentro de la iglesia, están basadas en base a lo que sientes. Eso es un error. Bombazo. Eso es un error. ¿Por qué? Porque si hoy estás deprimido, entonces va a ser el día que Dios no sirve. El día en que te pagan y te aumentan el sueldo, Dios es bueno. El día en que la mujer te deja, Dios me abandonó. ¿Tú estás escuchando? El día que te enfermas, Dios se olvidó de mí. El día que te sanas, Dios apareció. Entonces, no, Dios no es como un semáforo.
cambie. Que cambia de ilusión. No, Dios dice, yo te voy a bendecir. Ahora en el camino vas a tener aflicciones. Ahora yo te aseguro que de todas te voy a librar. Pero vas a pasar trabajo, te vas a enfermar, te vas a caer, vas a tener alto, vas a tener bajo. Pero confía. Entonces, el confiar depende también de dónde está anclada tu fe. Tu fe no puede estar anclada en las emociones, tiene que estar anclada en algo fuerte. ¿En qué? En la palabra. Entonces aquí es donde dejo como última conclusión, después que ya tú adquieres todo ese conocimiento, ¿cómo haces para no convertirte en un pedazo de fariseo? Y ahí es donde entra la comunión con Dios a través de la oración y la adoración. Exactamente. Entonces comienzas a construir una relación con el verdadero verbo. Con ese que vino, que estuvo con Dios en la creación del mundo, y a través de ese verbo fueron hechas todas las cosas. Ese verbo vino a la tierra, se hizo carne, habitó entre nosotros, cumplió su misión. 2000 años después estamos sentados haciendo un podcast, hablando de los resultados y la influencia de ese Dios vivo que vino a la tierra, que resucitó, no se quedó clavado en la cruz, que volverá, pero nos dejó a nosotros con la unción y el poder de su Espíritu Santo para poder hablarte con autoridad de algo que es real y que no es un cuento que nos inventaron. Amén. Ni que me lo contó mi abuela, ni mi mamá, ni mi papá, ni el pastor, ni el amigo de mi vecina, sino que lo hemos experimentado y sabe rico. Y de eso queremos compartir. Yo creo que los motivos de estos podcasts, de las canciones cristiana, más que de hablarte de que qué lindo todo va a estar bien y que todo es color de rosa, es decirte que en medio del panorama más oscuro hay una luz que disipa toda tiniebla y se llama Jesucristo. Bueno, así es. Vamos a recoger los Yo no tengo más nada que agregar a esto. Bueno, me surge una sola pregunta. En base a tu experiencia, a tu testimonio, ¿tú has tenido la oportunidad de hablar con otros jóvenes con cierto nivel de escepticismo que no son creyentes así? Mira, que pasaron por lo que tú pasaste. Mira, sí he tenido la oportunidad y para gloria de Dios lo digo, algunos de ellos se han convertido. Otros se han vuelto más sensibles a las cosas de Dios. Porque, ¿qué sucede, Rey? Hay una generación diferente que ha entendido y asimilado el verdadero evangelio de la palabra, el verdadero evangelio de Jesucristo, que consiste en aplicar la palabra a tu vida. Yo no te puedo estar hablando ahorita de que ponte el velo, ¿de qué te sirve eso? Yo quiero decirte es cómo funciona y cómo en mi vida actual 2022 para el 2023 me ha funcionado y cuáles son los planes y cómo pienso utilizar estas herramientas para el futuro, para el mañana. ¿Por qué? Porque quiero compartir lo que a mí me está funcionando. Ahora, no quiere decir que tú te tienes que comprar todo lo que yo te estoy vendiendo, pero sí te quiero dejar un punto de inflexión entre tu vida, entre tus pensamientos, entre lo que tú crees, entre tus propias convicciones, y añadas eso. Mira, dice la palabra que en la abundancia de consejos abunda la sabiduría. Y la sabiduría hay que construirla. La sabiduría no viene como una gota que, ahora soy sabio. No, la sabiduría viene por abrir la mente a entender y aprender de todo un poco. Y va a haber de ese todo un poco algo que te va a llamar y te va a llenar. Que ese es el punto donde nosotros caemos. Nosotros los que creemos en Dios y que tenemos una experiencia y relación con Dios. Entonces, la indicación aquí es no importa cuánto sabes, sino cuánto aplicas de ese conocimiento. Bueno, señores, sin desperdicio. Yo no sé cómo culminar este episodio, pero Dios es real. Esto es Hablemos Podcast, su hermano Raibel Figuereo, Moisés Valera. Un placer haber estado con ustedes, Néstor. Dios te bendiga, mi hermano, de verdad, terrible este testimonio. Gracias por compartir esto con nosotros. Y ojalá en un futuro podamos hacer otro episodio porque sé que tienen mucho para dar. Así que gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos, por favor, denle like, compartan este contenido para que más jóvenes sean edificados con lo que Dios hace en nuestras vidas y en la vida de los invitados que comparten sus historias con nosotros. Esto es Hablemos. Bye bye. Bendiciones. Bendiciones totales.